Perú es un país megadiverso en cultura, paisajes y biodiversidad, lo que lo hace especial a los ojos del mundo. Hasta la fecha se tiene información de 55 pueblos indígenas en el Perú, siendo 51 en la Amazonía y 4 en los Andes. Los pueblos indígenas u originarios tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, y muchos de ellos conservan sus culturas y zonas vírgenes que son parte de su identidad indígena u originaria. Sin embargo, Perú a su vez goza de minerales que pueden ser oportunidad para el desarrollo económico, y ello ocasiona un conflicto para la tranquilidad de los pueblos, pues temen que el lugar donde viven sea dañado. He allí la importancia de que el Estado sea mediador. Por ello, decidió adoptar en el año 2011 la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, convirtiéndose en el primer país con una legislación del proceso de consulta previa en América del Sur. Pero, ¿qué es la consulta previa? Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados por el Estado a través de sus instituciones y niveles central, regional y local, antes de aprobar medidas legislativas o administrativas que afecten o limiten de manera directa sus derechos colectivos. Ahora nos preguntamos, ¿qué son los derechos colectivos? Son derechos que tienen los pueblos indígenas, mediante los cuales se buscan proteger sus intereses, su historia y su identidad como pueblo. Algunos de estos derechos reconocidos son el derecho a la identidad cultural, el derecho a la educación intercultural, el derecho a la consulta, el derecho a la tierra y el territorio y el derecho a la salud intercultural, entre otros. ¿En qué leyes se encuentra el derecho a la consulta previa? Como primera ley encontramos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas por primera vez. Este convenio ha sido firmado por el Estado peruano y se encuentra actualmente vigente en nuestro país desde el año de 1995. Asimismo, se creó la Ley número 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, donde se desarrolla el contenido de los principios y el procedimiento del derecho a la consulta respecto a las medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar directamente. Por ende, se creó su reglamento para regular el acceso a la consulta, sus características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los acuerdos arribados como resultado de dicho proceso, de ser el caso. ¿Cuáles son los pueblos indígenas u originarios? Son aquellos que descienden de poblaciones que estaban en el territorio del Perú antes de la conquista, que conservan todas o algunas de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y se autorreconocen como tales. ¿Cómo se realiza el proceso de consulta previa? Este consta de 7 etapas. La primera es la identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta. Segundo, la identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. Como tercer punto, la publicidad de la medida legislativa o administrativa. La etapa de información sobre la medida legislativa o administrativa. Como quinto punto, evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecte directamente. Como sexto punto, proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas u originarios. Y por último, la etapa de decisión. El plazo en el que se lleva a cabo este proceso es de 120 días calendario. ¿Pero qué pasaría si no se llegase a un acuerdo?
En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponderá a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para de esta forma garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, así como también garantizar los derechos a la vida, a la integridad y al pleno desarrollo. Y para terminar, debemos respondernos a la siguiente interrogante: ¿qué es el derecho de petición? Mediante este derecho, los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, pedirán al Estado que éste convoque a un proceso de consulta previa o que se les incluya en un proceso de consulta previa ya iniciado. Y es que el Estado tiene 7 días para responder a esta petición. Si se solicitara la reconsideración o apelación, pues el Estado tendrá 7 días más para responder.